Hola a todos, yo soy Julián Álvarez y voy a ser el profesor que dará la asignatura de Acústica Arquitectónica y Medioambiental dentro del máster de MUCAE. En esta asignatura está también Carlota Huguet como coordinadora. Esta asignatura tiene varios objetivos. El primer objetivo es entender cuáles son los conceptos más importantes que hay que saber sobre el sonido y su propagación. Em, lo siguiente será hacer una introducción en cómo ese ruido se evalúa, cómo este ruido es molesto y cómo podemos llegar a interpretar las diferentes normativas que hay sobre el ruido dentro de las ciudades. No solo haremos esto, sino que también vamos a tratar de analizar y determinar qué es el confort acústico en un espacio cerrado y cómo este comportamiento depende de los materiales y del concepto del tiempo de reverberación que nos va a servir para poder dar un dato cuantitativo sobre estas magnitudes. Lo último que vamos a hacer es desarrollar nuestra capacidad para entender qué es el aislamiento acústico, cómo se puede llegar a cuantificar y cuál es toda su estructura conceptual en el caso de la construcción. El programa de la asignatura estará dividido en tres fases. La primera, que será relativamente breve, será la introducción al ruido ambiental, donde hablaremos del ruido de tráfico, que es el ruido predominante en las ciudades, además del ruido de actividades, que también es muy importante comprenderlo. Veremos cómo se analiza el ruido, que se hace por bandas de octava, también llamadas bandas de frecuencia o bandas de tercios de octava, y hablaremos de correcciones tonales, baja frecuencia e impulsivas que tienen que ver con las normativas que se emplean en cada caso. En el segundo bloque de la asignatura hablaremos del acondicionamiento acústico de salas y definiremos lo que es la calidad acústica de los espacios interiores, dependiendo del enfoque que hagamos o el DBHR o los criterios propios, que son los criterios que se aplican donde el DBHR, que es la normativa general, no tiene cabida, que es, por ejemplo, una sala de conciertos, pues se rige por criterios propios, personales o de cada consultoría acústica. Lo siguiente que hablaremos será el tiempo de reverberación, que es la magnitud más importante que se trata en todo lo que es el acondicionamiento acústico de salas. El confort acústico tiene mucho que ver siempre con qué tiempo de reverberación tenemos. Vamos a ver cómo se calcula y cómo se mide. Y finalmente hablaremos de los materiales absorbentes que vamos a ver que tienen que ver con cómo ese tiempo de reverberación se define y vamos a ver también los ensayos ISO, que es la forma de conocer cuál es el coeficiente de absorción de un material. No solo el ensayo ISO existe, hay muchas más formas de hacerlo, pero esta es una de las metodologías más comunes y más estandarizadas. Finalmente, vamos a hablar del aislamiento acústico, que tendrá primero el concepto de ruido aéreo y ruido de impacto en los edificios, que es sobre lo que queremos aislar. Hablaremos también de cómo se plantea la teoría de los elementos constructivos, es decir, qué son las paredes simples y las paredes dobles. Haremos una breve incursión en las paredes triples, pero sobre todo nos vamos a centrar en entender estos dos primeros planteamientos. Se hablará también de lo que son las transmisiones indirectas y cuáles son las problemáticas generales y sus soluciones constructivas habituales. Seguiremos con mediciones de laboratorio y mediciones in situ, según la legislación. Y finalmente vamos a utilizar el DBHR, es decir, el código técnico, como herramienta de aprendizaje. Es decir, vamos a tratar de entender qué es lo que nos sirve, no tanto como aprender a cumplir la normativa española, sino qué tiene de útil en general la comprensión de este sistema. La metodología docente de la asignatura estará estructurada en clases magistrales semanales de 2 horas, en las cuales se expondrá la teoría, pero también se realizarán ejercicios prácticos para ir ilustrando los conceptos explicados. Además de esto, habrá prácticas, digamos, de campo, mediciones y problemas que se plantearán para resolver en casa y proyectos. Es decir, tendrán estas tres, digamos, entregas, tres tipos de entregas que se tendrán que hacer. La idea de la asignatura es que el conocimiento de la acústica sea lo más parecido a cómo es la consultoría acústica. Es decir, qué problemas tiene que resolver un consultor acústico, pero qué teoría tiene que entender a la vez. Entonces, cada parte de la asignatura pues tendrá una teoría que se expondrá, unas prácticas que se van a realizar de campo y estos problemas
con sus proyectos, o sea, problemas por un lado y proyectos por el otro, que nos servirán para entender aspectos teóricos y para entender cómo esto se aplica en un caso real. Es decir, cómo pasamos de toda esta teoría a un proyecto real, ¿no? Finalmente, el procedimiento de evaluación tendrá estas 3 tipologías de entregas, con lo cual tendremos primero 2 problemas, uno en el que se planteará una fuente de ruido ambiental y otro en la que se acondicionará un aula, 2 prácticas, una en la cual se va a medir el ruido ambiental y otra medición de aislamiento acústico, que va a incluir, por la propia teoría de la medición de aislamiento acústico, el tiempo de reverberación. Y finalmente 2 proyectos, uno de acondicionamiento de un auditorio y otro de un estudio de cumplimiento de DBHR. Estos 2 proyectos son el grueso de la asignatura y contemplan entender todos los apartados que se explican en las anteriores, en todas las secciones de la asignatura. Esto es un poco todo. Digamos que el objetivo de la asignatura es poder dar una visión completa de lo que es la acústica arquitectónica, que va desde entender cómo es el ruido ambiental a solucionar el diseño de un auditorio. Normalmente el diseño de un auditorio es el caso que contempla todas estas problemáticas y que podáis implementarlo dentro de vuestros proyectos.